Aquella noche, mi hijo me sorprendió en la ducha. Hacía tiempo que no me sentía así de viva, de deseada. Ya me entendéis. Mi marido, su padre, hace tiempo que no me da lo mío, y él, chico listo y atento, se presentó voluntario para cubrir todas mis necesidades. Al principio me pareció raro, pero no lo paré. Es más, se volvió casi adictivo entre nosotros. Pero bueno, mejor te lo cuento con más detalle. Quédate para escuchar mi historia hasta el final. Y si te gusta, no olvides dejarme un like y un comentario. Todo comenzó una tarde cálida de verano, cuando el calor abrasante me hizo buscar refugio en la ducha. Mi marido, Andrés, había salido temprano esa mañana para visitar a unos familiares en el pueblo y me había dejado sola en la casa con su hijo Tomás. A mis 52 años, llevaba una vida tranquila y estable, encajada perfectamente en mi papel de esposa y madrastra. Sin embargo, algo cambió esa tarde. Estaba bajo el chorro de agua tibia, permitiendo que la sensación de frescura me envolviera, cuando escuché un golpe suave en la puerta del baño. «Clara», dijo la voz de Tomás, suave, pero firme. Me paré de inmediato, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. No era la primera vez que interrumpía mi privacidad, pero algo en su tono me inquietó. «¿Puedo entrar?», preguntó. Su voz parecía más seria que nunca, y eso me descolocó. Tomás tenía 20 años. Ya no era ese niño que solía corretear por la casa y pedirme que le leyera cuentos. Era un hombre, y esa pregunta parecía fuera de lugar. «¿Qué quieres?», le respondí, intentando sonar segura, mientras intentaba calmar mis ansias de, ya sabes qué, bajo la ducha. El murmullo constante del agua caía sobre mí, pero no lograba calmar la creciente necesidad. «Solo quiero hablar, como antes», respondió, con un tono nostálgico que no logré comprender. Recordé aquellos días, cuando siendo un niño pequeño, me pedía que le ayudara a lavarse el cabello. Esos momentos sencillos pero cercanos que parecían tan lejanos ahora. Abrí la puerta, manteniendo la cortina de la ducha como una frágil barrera. Él estaba allí, alto, con una camiseta ceñida y unos pantalones rotos. Sus ojos, tan oscuros como los de su padre, me miraban con una intensidad que me hizo retroceder. «¿Te acuerdas cuando nos duchábamos juntos?», preguntó, intentando sonreír, pero su gesto no era del todo inocente. Mi respiración se entrecortó e intenté desviar la mirada, evitando el contacto directo. «Eso fue hace muchos años. Ya no eres un niño», respondí, mi voz temblando más de lo que me hubiera gustado. «Lo sé», dijo él, y dio un paso más cerca. «Pero, ¿y si quiero sentirlo otra vez? Solo nosotros, como antes. ¿Por qué quería esto ahora? ¿Por qué me estaba proponiendo tal cosa? Ya era un hombre. ¿Qué pretendía?» Esa propuesta me dejó paralizada. Sabía que debía rechazarla de inmediato, pero algo en su mirada, en la forma en que se acercaba, me desconcertaba. La humedad de la ducha parecía llenar el aire, creando una atmósfera pesada, como si conspirara con él. Mi mente gritaba que debía poner límites, pero mi cuerpo, traicionero, comenzaba a sentir algo que no quería reconocer. «Esto no está bien», susurré, pero él ya estaba demasiado cerca. El agua seguía cayendo, marcando el ritmo de una situación que no podía controlar. «Solo déjame estar contigo», murmuró, su voz casi suplicante. Mis palabras se ahogaron en la garganta. ¿Cómo podía detenerlo si mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de horror y fascinación? Sus dedos rozaron mi brazo, suaves y temerosos, como si temiera romper algo, pero no había nada frágil en la electricidad que recorría mi piel. «Clara, no tienes por qué tener miedo», susurró, y sus palabras me envolvieron como una trampa. Me resistí,
o eso intenté. Mi mente seguía gritando, pero mi cuerpo respondía a su cercanía con una necesidad que no comprendía. La culpa me quemaba, pero el deseo me arrastraba hacia él. Esto no está bien, murmuraba sin creerme, sin poder moverme. La lucha interna se intensificaba mientras sus manos recorrían mi espalda, deslizándose con más confianza. Mi respiración se volvió irregular, y un nudo de culpa y deseo se formó en mi pecho. «Tomás, por favor», logré decir, pero mis palabras fueron ahogadas en el vapor. Él no retrocedió. Se quitó la camiseta y entró en la ducha. Sus ojos buscaban los míos, y vi en ellos una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me desarmó por completo. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si quisiera grabar cada segundo en mi piel. El agua seguía cayendo, acompañando el ritmo de lo que ya no podía detenerse. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío que se colaba, sino por la lucha interna que me desgarraba. Quería detenerlo, pero también quería saber hasta dónde llegaríamos. La culpa me quemaba, pero el calor de su toque era más fuerte. Y entonces, de forma casi imperceptible, sus labios rozaron mi cuello. Un toque tan suave que apenas lo sentí, pero que encendió algo en mí. En ese momento, que estaba perdida. No había vuelta atrás. El agua caía envolviéndonos, mientras sus manos recorrían mi cuerpo con una firmeza que me dejaba sin aliento. «Clara, déjate llevar», susurró. «Soy un experto. He practicado mucho». Su voz cargada de deseo me rompió. Mi cuerpo cedió ante su presión y me dejé llevar por la corriente de lo que sabía que estaba mal, pero que no podía evitar. La culpa seguía presente, pero el deseo me consumía. Las caricias, cada roce, cada suspiro se volvían más urgentes. Sentí su respiración agitada contra mi piel, y la mía se sincronizó con la suya, un ritmo que nos arrastraba sin remedio. Los minutos se alargaban, y mi mente luchaba por recuperar el control, pero mi cuerpo estaba atrapado, arrastrado por una fuerza que no sabía cómo detener. «No quiero que esto termine», murmuró, y esas palabras me golpearon con una fuerza que no supe cómo manejar. El agua seguía cayendo, pero nosotros estábamos atrapados en un instante eterno, donde todo lo demás parecía desvanecerse. Su cuerpo aún estaba cerca del mío, y por un momento el tiempo se detuvo, pero la realidad comenzó a colarse de nuevo, trayendo consigo una avalancha de culpa. Me aparté lentamente, buscando la cortina de la ducha, como si pudiera esconderme de lo que acababa de suceder. «Esto no puede volver a pasar», susurré, mi voz rota. Tomás me miró, sus ojos cargados de intensidad, y en su mirada vi una pregunta que me atravesó. ¿Por qué no? La respuesta nunca llegó. Esa noche me encerré en mi habitación, luchando contra el recuerdo de sus toques, de su aliento. La culpa me quemaba, pero una parte de mí anhelaba más. Los días siguientes fueron un continuo tira y afloja, intentando evitarlo, pero él siempre estaba cerca, siempre presente, y cada encuentro casual me hacía sucumbir una y otra vez. Tras ese episodio en la ducha, la convivencia entre Tomás y yo se volvió más intensa, más cargada de una energía que ya no podía ignorar. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo en el aire, una chispa de deseo latente, que ninguno de los dos sabía cómo manejar, pero que nos arrastraba con fuerza. Durante días intenté evitarlo, evitando estar demasiado cerca de él, pero algo nos empujaba a buscar el uno al otro. En las cenas, las conversaciones se volvían más tensas, los roces casuales, como si un magnetismo invisible nos acercara constantemente. Tomás, por su parte, parecía cada vez más decidido a repetir lo que había sucedido aquella tarde.
hablaba de lo que había sentido, de cómo no podía dejar de pensar en ello, de cómo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Yo, en mi confusión, trataba de hacer todo lo posible para mantener el control, pero no podía evitarlo. Había algo en su presencia, en la forma en que se acercaba a mí, que me hacía olvidar las reglas, las consecuencias. Las ocasiones se repetían con una frecuencia que me asustaba. Los encuentros, las caricias, las palabras cargadas de insinuación, todo se volvía cada vez más difícil de rechazar. Cada vez que tomaba una decisión firme de mantenerme alejada, él encontraba la manera de romperla. Un simple roce, una mirada cargada de complicidad, y mi resolución se desvanecía. El deseo, la culpa, la excitación, todo se mezclaba de tal manera que me resultaba imposible seguir siendo la mujer que era antes. Pero un día, algo ocurrió que cambió todo. Tomás, con una sonrisa en los labios, me anunció que iba a traer a su novia a casa. Al principio no le di mucha importancia. Incluso me sentí un alivio momentáneo, pensando que finalmente todo se pondría en su lugar y que mis sentimientos de culpa desaparecerían al ver que él tenía su propia vida y sus propios vínculos. Pero lo que sucedió cuando ella llegó a la casa cambió mi perspectiva por completo. La joven, Lucía, era encantadora, simpática, y parecía tan diferente a mí en tantos aspectos. Aquel día, cuando la conocí, fue como si algo en mi interior se rompiera. Ella era la parte que Tomás debía tener, la parte que yo no podía ofrecerle. Mientras los tres compartíamos la cena, pude ver cómo sus ojos brillaban al hablar de ella, cómo sus gestos se volvían más suaves y naturales cuando estaba cerca de ella. A medida que pasaban las horas, me di cuenta de lo evidente que era. Mi papel en su vida ya no existía. Cuando se despidieron esa noche, me quedé sola en la casa, con el peso de la verdad aplastándome. Había sido una intrusa en su vida, un paréntesis que no debía haber existido. Me senté en el sofá, mirando el vacío que dejaban en el aire las palabras no dichas. En ese momento entendí que todo había terminado, que mi impulso, mi deseo, mi error, ya no tenían cabida en la historia que él estaba construyendo. No podía seguir viviendo en una mentira. No podía seguir jugando con fuego, sabiendo que ya había quemado demasiado. Aquella noche, mientras la casa permanecía en silencio, una parte de mí intentó reprimir la tristeza que me invadía. Había perdido algo irreemplazable, no solo mi dignidad, sino también cualquier esperanza de poder reconstruir la confianza con él, con mi marido, con el mundo entero. Al día siguiente, tomé una decisión. Cuando Tomás regresó a casa, después de pasar la tarde con Lucía, lo miré y supe que ya no podía más. Mirarlo a los ojos me hacía sentir la culpa, el remordimiento, la impotencia. Le pedí que se fuera a vivir con su novia, que se alejara de mí, que se alejara de esta situación que nos había consumido a ambos. Sabía que era lo mejor para él, para mí, para todos. No podía permitir que esa historia continuara. No podía seguir alimentando una relación que no era real, que no debía haber existido. Cuando se marchó, algo dentro de mí se rompió, pero a la vez, algo en mi corazón encontró un poco de paz. Había tomado la decisión correcta, aunque la sombra de lo que sucedió siguiera persiguiéndome. Lo que quedaba de mí, lo que quedaba de nuestra convivencia, ya no era más que un eco lejano, una historia de deseo y culpa que debía dejar atrás. Pero el dolor, la vergüenza y la tristeza de perder esa conexión que una vez tuvimos me acompañarían por mucho tiempo. Sin embargo,
Sabía que nunca más podría repetir el mismo error. Nunca más.